existencia es milenaria. Es el puente entre el mundo árabe y África. Tiene muchas pirámides y tribus. Hoy, en el mapa, conoceremos más de Sudán. La República de Sudán está ubicada al noreste de África. Comparte fronteras con Egipto al norte, el Mar Rojo al noreste, Eritrea y Etiopía al este, Sudán del Sur al sur, República Centroafricana al suroeste, Chad al oeste y Libia al noreste. Su capital es Jartum. Los idiomas oficiales son el árabe y el inglés. Tiene una población aproximada de 45 millones de personas. El sistema de gobierno actual es un Consejo de Soberanía, Junta Cívico-Militar Provisional y Federal, con un presidente de transición. La historia antigua de Sudán se enlaza con la de Egipto. Se le conocía como Nubia, una región situada al sur de Egipto, al norte del actual Sudán. Los egipcios la denominaban Kush, Reino de Kush, o Reino de Nubia. Los nubios se asientan en el territorio del Valle del Nilo, entre la primera y sexta catarata del importante río africano que cruza el país de sur a norte. Africanos indígenas y emigrantes de la península arábiga conforman la población. A partir del año 640 de nuestra era, se da un proceso de arabización e islamismo a raíz de una invasión musulmana a Egipto. Hoy día, predominan en Sudán la cultura árabe y el islam, con otras religiones minoritarias. Tanta diversidad étnica y cultural definen la identidad del sudanés. Me enorgullece ser sudanés. No podemos decir que somos el gentilicio más bendecido del mundo, pero para mí decir que ser sudanés, debo aclarar, es una bendición que Dios me ha dado. Ser sudanés, porque nosotros en Sudán tenemos un pueblo lleno de mezclas y de diversidad. Tenemos el musulmán, tenemos el cristiano que nos ha hecho ser una mezcla, no solamente para el continente africano, sino para los países árabes. Ese puente, esa mezcla, esa diversidad que tiene el pueblo sudanés, lo hace ver como un pueblo bendecido a mi manera de ver, y yo me siento orgulloso de ser sudanés. Una de las cosas más importantes que tenemos nosotros en Sudán es la hospitalidad. Es el acoger a la gente como si fueran parte de nosotros. Eso es algo muy bonito que Sudán tiene. Tiene la honestidad, tener la gentileza. De hecho, Sudán es uno de los países que recibió personas exiliadas de otros países. Incluso Sudán tiene algo en su manera de ser, que abre primero las puertas de su hogar antes de abrir las puertas en cualquier otro tipo de aspecto. Sudán ha pertenecido a diversos estados a lo largo de su historia. Formó parte del Imperio Otomano. En 1820, Egipto invade y conquista el este de Sudán en búsqueda de oro y esclavos. En 1899, Reino Unido establece un protectorado en Egipto y obliga a Sudán a ser un condominio en el cual Egipto y Reino Unido comparten soberanía, aunque en la práctica el control es anglosajón. Egipto logra independizarse del Reino Unido en 1922 como Reino de Egipto, pero las tropas británicas se mantienen hasta 1936, salvo en el Canal de Suez, donde se quedan. Los nacionalistas egipcios y los sudanés a favor de la unión exigen a Sudán se incluya en el acuerdo de independentista con el término Reino de Egipto y Sudán. Reino Unido se reserva el tema de la gobernabilidad como un asunto a resolver en el futuro. Decididos a sabotear la unión egipcia-sudanesa, los británicos exacerban las diferencias y fricciones entre los numerosos grupos étnicos en Sudán. Y desde 1924 en adelante dividen el país en dos territorios separados.
uno al norte predominante musulmán de habla árabe y uno al sur de mayoría animista y cristiana, donde se alenta el uso del idioma inglés. En 1951, el gobierno egipcio deroga los acuerdos del condominio y declara que Egipto y Sudán están legalmente unidos. Pero los británicos persisten en su presencia. Los nuevos líderes de la revolución egipcia en 1952, tras abolir la monarquía, asumen que la única manera de terminar con la dominación británica es que el propio Egipto abandone su soberanía sobre Sudán, y hay sudaneses quienes abogan por su independencia. Finalmente, tras un acuerdo, el 1 de enero de 1956, Sudán se independiza de Egipto y Reino Unido. Pero ya la semilla de la discordia interna está sembrada. Desde entonces, Sudán sufre 2 guerras civiles, seguidas de conflictos étnicos, religiosos y económicos entre la población del norte árabe musulmana y la población del sur animista neolítica cristiana. En 1989, el entonces brigadier Omar Hassan Ahmad al-Bashir lidera un golpe de Estado. 3 años después, se autoproclama presidente de Sudán. Gobierna hasta 2019, cuando es obligado a dimitir. En 1997, el gobierno del presidente estadounidense Bill Clinton incluye a Sudán en la lista de países terroristas y comienza la aplicación de severas sanciones de tipo económica. En efecto, Sudán estuvo sancionada por los Estados Unidos por 20 años, después de Cuba prácticamente, y eran sanciones muy fuertes. Pero gracias a Dios, en cuanto estaba el presidente Barack Obama, se habló de quitar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Sudán, y en la administración del presidente Donald Trump se firmó el levantamiento de las sanciones impuestas. Nosotros estamos en contra. Fueron sanciones muy fuertes que al final, ¿quién es el que paga las consecuencias? El pueblo sudanés. Nosotros también deseamos que Estados Unidos quite las sanciones impuestas a Venezuela. Las sanciones lo que hacen es retrasar el desarrollo de un país. ¿Y quién paga las consecuencias? Lamentablemente es el pueblo. Gracias a Dios, a partir de esa fecha, las sanciones ya se nos fueron quitadas y estamos también apoyando a estos países sancionados de que próximamente también Estados Unidos pueda quitar esas sanciones que repercuten y hacen daño al país como tal. Al regreso de la pausa, Sudán es un país con unos 45 millones de habitantes. La Segunda Guerra Civil de Sudán culmina con la firma del Acuerdo General de Paz en 2005. Supone la redacción de una nueva constitución y la autonomía a la región del sur del país. En enero de 2011 se efectúa un referéndum para decidir su independencia. El 9 de julio de 2011 pasa a denominarse República de Sudán del Sur. Se concreta la división del país. La República de Sudán antes del 2011 era un país geográficamente más grande del continente africano, pero después que se hizo el Consejo de Entendimiento en ese mismo año, se realizó un referéndum donde actualmente el mapa de Sudán cambia a Sudán del Sur, que se ha constituido como una república nueva, y quedó Sudán. Tiene una mezcla de cultura, es un puente entre África y el mundo árabe, los países del Medio Oriente y los países árabes. Sudán tiene una riqueza cultural muy grande porque se mezcla en ella todo lo que es África y lo árabe. Sudán es un país con unos 45 millones de habitantes cuyos variados orígenes impactan su idiosincrasia, tradiciones, música, cuyo estilo predominante es el al-dlajib, que utiliza el tambur como instrumento musical.
Tenemos muchas tradiciones en Sudán, como les comenté, y no solo porque le estoy diciendo un número, le estoy dando un número confirmable. 500 tribus tenemos nosotros en Sudán. Es una especie de, vamos a compararlo con un plato de frutas, diverso en colores, diverso en formas, diverso en sabor. Entonces nuestras tradiciones están muy mezcladas y son muy variadas. Una que nos hace bastante diversos es la música. Tenemos una variedad que se compara mucho a la música a la que ustedes en América Latina tienen. Es una diversidad extensa que tiene Sudán. Es, como le dije, un plato de frutas, lleno de coloridos, llena de tradiciones muy bonitas. Por la cantidad de tribus en Sudán, se estima que se hablan unos 145 idiomas. Muchos sudaneses, sobre todo en zonas rurales, visten la galabilla, un atuendo tradicional de los países musulmanes. También se usa vestimenta de estilo occidental muy colorida. La influencia de otras culturas se siente sobre todo en la gastronomía. Algo que quiero destacar es la vestimenta del sudanés, tanto la vestimenta del hombre como la vestimenta de una mujer. Es una vestimenta llena de arte, tanto en la parte masculina como en la parte femenina. Igual quiero comentar sobre nuestra gastronomía. Es una gastronomía sudanesa, mezclada entre la gastronomía africana, la árabe y la turca. No olvidemos que Sudán estuvo bajo la dominación turca y después estuvo bajo la dominación británica. Eso ha hecho que se forme una mezcla entre nuestra gastronomía y en la vestimenta, que yo considero que es una dentro de su confección. Como todo país, Sudán también tiene sus personalidades destacadas, como el escritor y profesor Tayeb Salek, el primer ministro Ismail al-Azari, quien iza por primera vez la bandera nacional el día de su independencia, o el historiador Yusuf Al-Hassan. Posee además importantes recursos naturales y una combinación de climas desértico y tropical, con su temporada de lluvia. El cruce del río Nilo por su territorio lo convierte en un gran productor agrícola capaz de abastecer a los países del Medio Oriente. Tenemos también petróleo, no tanto como Venezuela. Tenemos el oro óseo. Tenemos los tres tipos de oro. Tenemos oro negro, como llamamos al petróleo. Tenemos oro amarillo y tenemos el oro blanco, que es el algodón. No solamente eso, tenemos el uranio en Darfur. Sudán se consideraba en los años 40 uno de los países más importantes a nivel de recursos. En la actualidad, a pesar de todas las situaciones que estamos pasando, se considera un país rico en recursos. En este país del norte de África se puede encontrar vestigios de una civilización antigua que atrae al turismo. Gracias a esa diversidad que he estado comentando de Sudán, podemos ver que hay muchísimos sitios históricos turísticos. Si nos vamos al norte, tenemos una región desértica muy hermosa, muy extensa. Nosotros sabemos que tenemos las pirámides de Egipto, conocidas que son 3. Quiero destacar que en Sudán tenemos 200 pirámides. De hecho, la civilización empezó en Sudán y desembocó en Egipto. Tenemos 200 pirámides. Puedo también comentar que tenemos el Mar Rojo, una costa fenomenal para la gente que le gusta practicar buceo. Tenemos una costa sumamente bonita, extensa, importante y limpia sobre todo. ¿Y qué puedo decir yo de la capital, que es Jartum? Jartum es una ciudad muy hermosa. Desemboca en el río Nilo, que viene de lo que llamamos el río Azul y el Nilo Blanco. Tenemos el Nilo Azul, que viene de Etiopía, y el Nilo Blanco. Cuando se unen los dos Nilos, hacen un río muy hermoso, que no se mezclan las aguas, y hacen un río muy bonito como lo es el Nilo.
al retorno. Hay también varios museos como el Etnográfico, el Museo Nacional de Sudán y el Museo Casa Khalifa. El sistema de enseñanza superior de Sudán está representado por 31 universidades con 690 programas de estudio. Hay también varios museos como el Etnográfico, el Museo Nacional de Sudán y el Museo Casa Khalifa. La vida estudiantil, cultural y laboral se ve afectada por una nueva confrontación interna iniciada en abril de 2023 entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que provoca caos, desplazamientos humanos y retrocesos en materia de derechos humanos. Agentes externos estarían detrás del conflicto. Y a pesar del levantamiento de las sanciones, hay ciertas injerencias extranjeras que están tratando de desestabilizar la paz del país, que ha hecho que se haya impuesto una guerra que se desató el 15 de abril. Hay ciertas injerencias que están tratando otra vez de hacerle daño al país y regresarnos. Dios no quiera y que nos vuelvan a sancionar. Estamos luchando por eso, luchando porque esta guerra termine, gracias a las injerencias de países de Occidente que quieren dañar y desestabilizar el orden constitucional del país. Tuvimos que dar la orden para evacuar a nuestro embajador y a todo el personal diplomático. Venezuela tiene embajada en Sudán porque hemos tenido excelentes relaciones con el pueblo de Sudán, con todos los sectores en Sudán y con el pueblo africano en general. Por eso lamentamos mucho, tuvimos que sacar a nuestro personal diplomático porque la violencia se desató entre dos bandos armados, la Fuerza Armada de Sudán y unas brigadas de acción rápida, llamadas así. Esta situación ha incidido en la concreción de convenios entre Venezuela y Sudán, quienes establecen relaciones diplomáticas el 4 de mayo de 2005 en la sede de la ONU en Nueva York. Ambos países suscribieron 5 acuerdos en materia de comunicación e información, cultura, ciencia y tecnología, vivienda y energía. También han firmado 2 memorandos de entendimiento en áreas social, laboral y educación, además del Acuerdo Marco de Cooperación y el Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas. Sudán y Venezuela, a pesar de que tenemos una distancia considerable, geográficamente hablando, hay un acercamiento muy grande. A nivel de corazón, Sudán y Venezuela tienen actualmente una relación muy estrecha. Gracias al encuentro que hubo en su momento con el presidente Hugo Chávez y el presidente anterior de Sudán, Omar al-Bashir, en las Naciones Unidas, donde acordaron tener relaciones multilaterales entre los dos países. Desde ese momento, a pesar de que los años de las relaciones en comparación con otros son nuevas, nos une una relación muy estrecha. Hay un apoyo considerable entre los dos países. Venezuela abre su embajada en Jartum en el año 2009 y es uno de los primeros países de Latinoamérica que abre su misión diplomática en el país africano. Luego, Sudán hace lo propio en Venezuela. ممتاز. يعني زي ما قلت العلاقة في المجال السياسي قوية جدا جدا. وكلنا يعني البلدين يتمنوا إنه Tenemos ahorita varios convenios firmados. Tenemos una estrecha relación y una de las cosas primordiales es el acuerdo político. Obviamente que hay entre Sudán y Venezuela. Hay acuerdos que se han firmado a nivel petrolero. Tenemos también convenios firmados a nivel agrícola, alimentario y estamos próximamente por firmar otros acuerdos a medida que las relaciones bilaterales se vayan estrechando cada vez más.
Las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela y la pandemia del COVID-19, que paralizó al mundo entero, han sido dos de los obstáculos determinantes en el avance de la concreción de los convenios bilaterales. De hecho, había una reunión ministerial que estaba por hacerse en Caracas, pero lamentablemente por la guerra que se presentó en Sudán, se han paralizado. Pero tenemos la esperanza y tenemos las mejores intenciones de seguir trabajando para que esos convenios firmados y los que se vayan a firmar a futuro sean puestos en práctica lo más rápido posible. El representante diplomático sudanés considera a Venezuela un país hermoso, con bastante potencial para seguir adelante a pesar de las medidas impuestas por Estados Unidos por motivaciones políticas. Como ciudadano que vivió 20 años bajo una situación similar, tiene algo que decirle a los venezolanos. Si ustedes van a esperar que les quiten las sanciones impuestas, no van a llegar absolutamente a nada. Mi consejo al pueblo de Venezuela es que se vean de las sanciones no la parte negativa, sino la parte positiva. Seguir luchando con los recursos que tienen, ustedes como país, el pueblo de Venezuela. Venezuela es un país hermoso que posee un recurso increíble, un potencial increíble y un desarrollo increíble en todas las áreas. Veamos el ejemplo de Cuba. Cuba, a pesar de las sanciones impuestas, es un país que mandó, cuando el terremoto de Haití, a 6.000 médicos cubanos. Igual cuando envían médicos a otros países para atacar la problemática que ha surgido en ese momento en el país en cuestión. Donde pasa algún tipo de problema, ahí van. Entonces, mi mensaje al pueblo de Venezuela es luchar por tener la parte positiva antes que la negativa.